Bien, vamos a ver entonces, avanzar un poco con lo que es la organización y los sistemas. Vamos a ver los tipos de sistemas de información. Para esta unidad está el material, está también, hay libros de Loudon, Administración de los Sistemas de Información, por ejemplo, que se puede consultar, ¿sí? Bien, veamos entonces, repasamos un poquito lo que el concepto de la organización. Sabemos que habíamos dicho que todo conjunto de personas con determinados medios que se unen y coordinan esfuerzos para alcanzar un objetivo común es lo que daban vida a la organización, ¿sí? Es decir, que hoy en día no se puede percibir, digamos, que no existan organizaciones, ¿sí? El hombre siempre desde la antigüedad ha tratado de unirse con otros para formar organizaciones y obtener productos, ¿no? O algunos servicios que quieran tener, y ahí empezó también mucho el tema del trueque y todo eso, ¿sí? Bien, pero bueno, habíamos visto que según la teoría de los sistemas de la organización se la había concebido como un conjunto de subsistemas, porque estaban también, digamos, estos subsistemas están relacionados, obviamente, y va a existir una interconexión donde se podía explicar cómo funcionaba esa organización. Y a la vez sabemos que toda organización está dentro de otro sistema, de un macrosistema, ¿sí? E interactúa con otros sistemas, el sistema social, el sistema político, el sistema económico, ¿sí? Y bueno, y todas este conjunto de personas que forman esta organización van a colaborar y coordinar para lograr la finalidad o el propósito común, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto ya en el concepto de la organización, ¿sí? Con lo cual tenían como objetivo ya sea generar algún producto, producir bienes o prestar servicios, ¿no? Y obviamente que con el concepto de organización hemos hablado también de las empresas cuando se generaba ya un valor económico, cuando se tenía beneficio en una organización, ya se hablaba de que eran empresas. Relacionando a la organización como sistema, sabemos que la organización cuenta con una estructura, con procesos, que ustedes vieron que los circuitos que están haciendo ahora son parte de los procesos de una organización, ¿sí? Donde justamente se divide el trabajo de acuerdo a las áreas, ¿no?, determinadas de una organización. Y estos circuitos lo que ayudaban era justamente evitar el solapamiento de trabajos, ¿sí?, o que haya repeticiones. Y además hemos hablado de que la organización son sistemas abiertos que interactúan con el entorno, que se adaptan al ambiente, y el ambiente influía también sobre estos organismos, ¿no? Hemos hablado de esto, del modelo, que es el que les había tomado el parcial, el modelo sistema abierto, ¿sí? Y con los parámetros, obviamente, del sistema, que tenía que ver con las entradas, los procesos, la salida, la retroalimentación y el medio ambiente. Bien, todo esto es un repasito para hablar un poco ya de lo que es el sistema de información, ¿sí? ¿Qué es un sistema de información? Bien, si acá lo podemos ver, acá tenemos, por ejemplo, la organización, como les había dicho, a su vez formada por un conjunto de subsistemas, ¿no?, que interrelacionados entre sí nos va a dar un modelo o cómo está formada, digamos, esa organización,
¿no? Cuántas áreas, cómo interactúan esas áreas, las relaciones. No solamente era un subsistemas para determinadas tareas, ¿no es cierto?, determinadas funciones, sino también tenían que ver cómo se relacionaban estos subsistemas, ¿no? Tanto el personal como, por ejemplo, la parte técnica o la parte, ¿no es cierto?, administrativa. Bien. Bien. Bueno, ahora ese era un pequeño repaso para hablar del sistema de información. ¿Y qué sería un sistema de información? Podemos definirlo como un conjunto, ¿sí?, de componentes que se interrelacionan, que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control de una institución. Y además, digamos, de apoyar a la toma de decisiones y el control, ¿sí? También los sistemas de información te permitía a los administradores y al personal a analizar problemas, visualizar cuestiones que sean un poco más complejas, ¿no? Y además, los sistemas de información pueden contener datos acerca de las personas, lugares, y cosas importantes dentro de la institución y del entorno que nos rodea. Entonces, podemos decir que un sistema de información es un conjunto de recursos tanto humanos, materiales, financieros, tecnológicos, normativos, metodológicos, que organizados nos sirven para quienes lo operan y adoptan decisiones en una organización. Vamos a ver que existen diferentes niveles dentro de la organización y cómo, digamos, esa información, las características, me refiero, que va a tener esa información de acuerdo a los diferentes niveles, ¿no? Y además, cómo la van a requerir en las diferentes áreas, ¿no?, a esa información, que se va generando justamente de los niveles operativos, ¿sí? Bueno, una de las, digamos, esto es lo que teóricamente dicen los libros, que no requiere necesariamente uso de las computadoras, pero hoy digamos que resultan casi inconcebibles diseñarlas en las tecnologías, ¿sí? Pueden o no estar formalizados, eso sí, alta exigencia de flexibilidad. ¿Y en qué se basan? En los datos, ¿no? O sea, que esos datos, una vez procesados, se transforman en información. Es decir, que vamos a ver, hay operaciones, ¿no?, que se hacen con esos datos. Y además, bueno, cómo el uso, cómo se va a usar a esa información y cuáles van a ser los requisitos de la información. Bien, como habíamos visto entonces, en ese modelo, ¿sí?, si nosotros vamos a necesitar justamente entrada, ¿sí?, la alimentación o insumo, captura o recolecta, se puede decir, de datos dentro de la organización o también de ese entorno que los rodea, para luego, ¿no es cierto?, ser procesado, o sea, transformado en algo que tenga más sentido. Y ahí por eso es que decimos que los datos después del proceso pasan a ser información. Es decir, que el producto o salida, ¿qué va a hacer? Va a transferir la información procesada a las personas o a actividades donde deba ser empleado. Y también hemos visto que los sistemas de información requieren la retroalimentación, que es el producto regresado a personas indicadas dentro de la institución para ayudarlas a evaluar o corregir la etapa de la alimentación, ¿sí? Bien, entonces, veamos un poquito, bueno, ¿por qué se dice, ¿no es cierto?, que no requiere, ¿no?, el uso de las computadoras? Antes de que exista la revolución industrial y
y el avance de la tecnología, ¿no? En realidad, hoy los sistemas de información están basados casi la mayoría en sistemas computacionales, emplean tecnologías de computación para procesar datos en información que sea significativa. Bien, sigamos un poquito. ¿Cuáles serían las funciones del sistema de información? Bien, una de ellas es recolectar, ¿sí? Recolectamos la información. Sabemos que recolectamos datos también, ¿sí? La recolección de datos para después también se los puede clasificar, ¿sí? Se los procesa o se los almacena, ¿sí? También es necesario que esos datos puedan ser recuperados, transmitidos, exhibidos. Es decir, que los sistemas de información tienen, aparte de servir para la toma de decisiones, todas estas funciones que van a hacer que esa información sea útil, ¿sí? Bueno, sigamos un poquito. Me salió ahorita. Bien. Bueno, entonces acá tenemos el tratamiento de la información. Fíjense, es tomar esos datos, pero como les decía, procesarlos, ¿sí? Y acumularlos, ¿no es cierto? O sea, porque ya sea donde en una base de datos. Acá vamos a hablar, por ejemplo, también, en un principio, en bases de datos. Luego, obviamente, esos van a sufrir algún proceso, por ejemplo, para la toma de decisiones, de acuerdo a cómo se le quiere mostrar a los diferentes ejecutivos esa información, se van a formar los famosos data warehouse, ¿sí? Para luego tener, por ejemplo, bueno, en base digamos, se puede clasificar en lo que se llama data marts, que son bases, digamos, de datos específicas, ¿sí? De acuerdo a diferentes temas, y de acuerdo a ese almacenamiento de datos que tenemos, podemos generar distintas interfaces para poder mostrar esa información, ya sea que la persona a quien va dirigida esa información utilice cubos de información o utilice un tablero de comando o un sistema que le proporcione justamente lo que necesita para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, por eso que se dice que la tecnología de los sistemas es una de las muchas herramientas por las que los administradores pueden disponer para enfrentar justamente, como les podría decir, muchos aspectos o muchas cuestiones que puedan ocurrir en un organismo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día también se habla de bases de datos inteligentes, donde se va acoplando, se podría decir, o acumulando el conocimiento de expertos, ¿sí? Y hoy en día sabemos que la inteligencia artificial ha invadido. Entonces, a través de estos sistemas expertos, podemos obtener a veces decisiones que han tomado anteriores directivos para servir de apoyo también a la toma de decisiones, no solamente por lo que pueda tomar la persona que está a cargo, ¿no es cierto?, en ese momento de tomar decisiones, sino también apoyarse en herramientas que le pueda facilitar la toma de decisiones. Bien. Veamos un poquito. Bueno, ¿cuál sería, podría decir, el nuevo rol de los sistemas de información en las organizaciones?
sabemos que justamente hoy en día los sistemas de información ocupan una parte, digamos, mucho mayor en la organización que en el pasado, ¿sí? Estos, como les decía, hoy en día, digamos, gracias a la tecnología, ¿no es cierto?, los sistemas hoy van a jugar un papel importante en las instituciones, y además sabemos que digamos, esto les va a dar un poder cada vez mayor, y además el costo va a ir decreciendo gracias a la tecnología de la información, ¿sí? Lo que antes nos parecía ser mucho más costoso, ¿sí? Hoy con las tecnologías es mucho más fácil resguardar la información y obtenerla en tiempo, digamos, ¿no? Y forma. Bueno, hay que también, acá me gustaría, por ejemplo, en cuanto al nuevo rol de los sistemas de información, vamos a ver que además existe una estrategia creciente en cuanto a o al revés se podría decir, una creciente estrategia de negocios, ¿no? Para tratar de permanecer más en el mercado, ser más competitivos, ¿sí? Bueno, y además también, por ejemplo, si queremos ver un cambio que produce los sistemas de información en las instituciones, también podemos ver que se los involucra, ¿no? En la actualidad se involucra una parte mayor de la institución. En cambio, si lo podemos a ver un poco el pasado, ¿no? Lo que pasaba, los sistemas primitivos producían en general, podríamos decir, cambio para algunas personas, ¿no? En cambio, hoy en día los sistemas actuales traen consigo cambios administrativos, o sea, quién tiene que tomar esa información, sobre quién, cuándo, cómo, y qué tan frecuente, ¿no? O sea, que la información sea también oportuna. Bien. Por ejemplo, una de las razones por la que los sistemas juegan, se avanza un poquitito, vamos a contar un poquito acá. Bueno, sí, avancé un poquito, pero quería comentar algo más. Que una de las cosas importantes, o que los sistemas de información juegan un papel importante en las instituciones, y por qué afectan a más personas, es el poder cada vez mayor y como les decía, y el costo decreciente de la tecnología de la información. El hecho de que las computadoras y los periféricos, ¿no es cierto?, que son el núcleo del sistema de información, hayan también bajado, porque antes era imposible, por el costo que tenía, tener computadoras para todo. Ahora, en ningún trabajo que uno pueda ir, por eso ya sea del ámbito público y también privado, que un empleado no esté con su computadora, ¿no? Entonces eso nos dice, por ejemplo, esta nueva capacidad que tiene el hardware, ¿no? Digamos que está a disposición de las personas, inclusive que no han recibido capacitación en el uso, y la tecnología y los programas son mucho más amigables, entonces hace que esté, digamos, la tecnología impuesta en todos los organismos, ¿sí? Bien. Veamos. También el papel cambiante de los sistemas, porque, como le decía, avanza la tecnología, avanza también el software, ¿no? El software también, de ser software de escritorio, hoy tenemos software en red, ¿no? El que sea, tenemos acceso a internet, lo podemos tener, o sea, podemos acceder sin necesidad de tener que esté en esa computadora. Las nuevas
aparatos inteligentes, como son los celulares, ¿no? Esto ha traído grandes cambios, ¿no? Con respecto a lo que se pensaba, cómo se utilizaba antes la información. Hoy si uno tiene que hacer un sistema de tablero de control, o sea, o balance scored, para que pueda tomar decisiones o saber o conocer cómo está el funcionamiento de una organización o de su empresa, hoy un ejecutivo quiere tener esa información en su celular, ¿sí? Entonces, todos los sistemas también se han ido adaptando, ¿no?, a estos también cambios tecnológicos, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos que los objetivos estratégicos de negocio y procesos, el software, como les decía, el hardware, la administración de datos y las telecomunicaciones. Estas serían las tres, digamos, se podría decir cuatro, elementos, ¿no?, que utiliza una empresa para obtener su sistema de información. Bueno, no sé si hablar un poquito más de esto, avanzamos un poquitito. Quiero pasar a ver bien. Bien, entonces, con respecto a esto tenemos acá la institución. ¿Quién sería la institución? Es obviamente, el negocio sobre el cual estamos hablando, la tecnología y obviamente la administración, ¿sí? Son los tres elementos, ¿sí? En cuanto a la administración, hoy vemos que los administradores perciben los retos de negocio con respecto al entorno, cómo voy a actuar con respecto a lo que está pasando en el ambiente, ¿no? Ellos ven que la estrategia de la institución para responder y asignar los recursos humanos y financieros para poder alcanzar su estrategia y poder coordinar el trabajo. Por eso que ellos deben ejercer justamente un liderazgo responsable. En este tema, los sistemas de información de negocios reflejan la esperanza, digamos, los sueños y la realidad de los administradores en la vida real. Pero además, digamos, tenemos que tener en cuenta que el hecho de que los administradores deben hacer más que administrar lo que ya tienen, también deben crear nuevos productos, servicios, y además de tiempo en tiempo deben crear de nuevo a la institución. Entonces, en esta etapa, los administradores justamente tienen que tener un trabajo más creativo, impulsado justamente por los nuevos conocimientos y por la información. Entonces, acá la tecnología de la información va a jugar un papel poderoso al llevar a cabo la reingeniería de la institución. Bien, o sea que los administradores, por ejemplo, ya sea vamos a tener los administradores en nivel superior, que sean los directivos, que son los responsables de las decisiones estratégicas a largo plazo sobre qué productos y servicios tienen que producir, y los administradores a nivel medio serían más bien la parte gerencial, los gerentes, ¿no?, gerentes por áreas, que llevan a cabo los programas de los directivos. Es decir, y por último tenemos los operadores, los administradores operativos o supervisores, que van a ser responsables del seguimiento de las actividades diarias de la institución, porque de ahí, digamos, va a ser, esa información tiene que ser muy confiable porque a partir de ahí va a generar, digamos, los nuevos sistemas, ¿no?, para los distintos niveles. Entonces tiene que ser confiable, tiene que estar resguardada, ¿no es cierto?, no vulnerada. Entonces, bueno, lo que se espera, digamos, que a través de estos sistemas de información, todos los niveles de administración
sean más creativos para poder desarrollar soluciones nuevas a la variedad de problemas que se les pueden presentar, ¿sí? Entonces también sabemos que también cada nivel va a necesitar diferentes requerimientos, ¿no es cierto?, de información. Y en cuanto a la tecnología de los sistemas de información, sabemos que es muchas de las herramientas que hoy en día los administradores pueden disponer para enfrentar justamente este cambio. De mayor importancia hoy, ¿no? La tecnología de información es, digamos, el pegamento que mantiene unida la información, ¿sí? Y es el instrumento a través del cual la administración controla, crea, ¿no? Y además utiliza la tecnología de software, hardware, almacenamiento y telecomunicación. Bueno, el hardware ya sabemos qué, el software también, la tecnología de almacenamiento también, y la tecnología de comunicación también, ¿sí? Bien. Bien, bueno, acá está un poco ya lo que ya le expliqué. Tenemos la institución, que son el personal, la estructura, los procedimientos, la cultura, ¿sí? Después tenemos la tecnología que acabo de hablar y los niveles de administración. Bien, en cuanto a la naturaleza de los sistemas de información, los sistemas de información van a tener un rol protagónico en la institución. Lo que se trata es de que abarquen, digamos, a toda la institución, y hay que tener en cuenta lo que ya mencioné antes, el carácter cambiante de las aplicaciones por las nuevas tecnologías, ¿no? Van surgiendo nuevas tecnologías, nuevos software o programas para toma de decisiones. Como les decía, hoy en día se habla mucho de la inteligencia en los negocios, ¿no? Se habla de la economía del conocimiento. Por eso sabemos que una de las razones por lo que los sistemas van a jugar un papel importante en las instituciones y por qué van a afectar a más personas es el poder cada vez mayor, ¿no es cierto?, que tienen y justamente y el costo, ¿no?, decreciente, que eso es lo que habíamos hablado. Bien. Bueno, esta es una de las cuestiones que yo diría, no sé si hoy en día tenemos resistencia al cambio, pero sí. Por ejemplo, puede haber que, como les digo, de repente un sistema experto que tenga todo el know-how, el conocimiento de personas, digamos, que no quiera aportar, ¿no? O un experto que no quiera aportar su conocimiento para justamente decir, bueno, no, si yo doy todo lo que conozco, es muy probable que después ya no me necesite, ¿sí? O sea que se podría decir que hoy se puede hablar también de que hay resistencia al cambio, ¿no? Pero a veces, como les digo, puede ser que esto sea un cambio potencial en cuanto en general, ¿no? En cuanto a la estructura, cultura, a la forma de trabajar, a las políticas, pero también puede hacer que esto fracase, ¿no? Que hacerlo fracasar. Bueno, cuando ya se dan cuenta de las ventajas que tiene, porque uno con lo... eso pensé yo, porque ahí decían, eso es lo que yo tomé, esas decisiones tomé. A veces uno se olvida de ciertas, o sea, decisiones que ha tomado, entonces, por ahí lo que uno guarda en la computadora, como uno dice, permanece, ¿no? Si bien el hombre puede pensar cosas que no tiene programada la computadora, puede ser más creativo,
porque lo que va a responder un sistema es en base a su base de conocimiento. Si no está en su base de conocimiento, no va a responder, ¿sí? Pero a veces también nos sirve para muchas cuestiones que por ahí con el tiempo se olvidan, y sirve como justamente, como toman, por ejemplo, hoy en día los abogados jurisprudencias que han tenido juicios anteriores y que sirven como para tomar decisiones en nuevos juicios, ¿no? Bien, bueno, esto no hablaremos de resistencia al cambio, y creería que no se me está bajando la otra diapositiva, porque ahí está. Eso es lo que proponía, me parece que por qué la resistencia al cambio, ya hemos dicho, ¿sí? Bueno, justamente las instituciones dicen no innovan a menos que exista un cambio sustancial en el ambiente. Yo creo que hoy en día si no innovan, tienen que estar continuamente viendo de cómo ayornarse al cambio, ¿no?, que hay en el entorno, porque estamos en una era totalmente digital. Y como, por ejemplo, que obviamente que era todo el chat GPT, que todo sí que resuelve, pero hoy en día se está dando cursos para todas las áreas, arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, de los sistemas inteligentes. Dice, no, tenés que usar un sistema inteligente. Bueno, sí, tampoco, digamos, es la panacea, ¿sí? Como yo les decía, son programas que sí pueden ayudar, inclusive he visto programas que usan para los arquitectos, pero todos son pagos, ¿no? No es tampoco, dan una cuestión ahí gratis que vean cómo sería, y de repente lo que tienen que hacer un render, por ejemplo, un diseño, que les pueden pasarse horas, y como que ya lo tiene incorporado, por ejemplo, uno da porque, ¿qué ha hecho? Ha tomado todas las experiencias, los conocimientos de varios expertos y lo ha metido en una base de conocimiento. Y obviamente que puede facilitar, y si depende, si es un arquitecto solo, que no tiene una obrita cada tanto y tiene que pagar, no sé, $100 al mes, va a pensarlo, ¿sí? Pero bueno, si es una empresa donde tiene muchas obras, es una ventaja, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, porque obviamente hasta lo que ese sistema tenga, ¿no? Como todos ustedes ya como informáticos saben que están limitados al conocimiento que puedan tener esos sistemas. Bueno, es un modelo de Levy que propone actuar, dice, simultáneamente sobre estos 4 elementos, ¿sí? Lo que es la tecnología, las tareas, la persona y la estructura. O más de lo que es mismo. Y la organización es como sistemas, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Sí? Primero, identificar el negocio, los subsistemas, eso es lo que dijimos al principio, las interrelaciones, la retroalimentación, el ambiente, los límites, ¿sí? Todo lo que hemos trabajado, por ejemplo, cuando hemos visto en las primeras unidades, ¿no? Determinar justamente de un sistema cuáles serían esos parámetros, ¿no? Bien. Bueno, no sé si hablar un poquito más de esto. En el entorno. Acá tenemos esto, hemos visto en los sistemas de información. Hace rato hemos visto en los sistemas en general. Los sistemas de información también van a recibir entrada, van a pasar por procesos, van a producir una salida. Y se tiene en cuenta, igual que cualquier sistema, ¿no? Obviamente es un sistema de información, la regulación del entorno, que tiene que ver con los entes reguladores, los accionistas, los competidores, ¿sí? Los proveedores, los clientes. Todos esos van a ser parámetros a tener en cuenta para el sistema de información.
Bueno, identificar los subsistemas desde el punto de vista estructural, cómo está dividida en áreas, departamentos, divisiones, secciones, ¿sí? Si es una empresa de producción, que produce productos, seguramente va a tener una área de producción. Si se dedica también a vender, un área de ventas o a comercialización. Un área administrativa, donde el área administrativa puede tener incorporada al área contable financiera, al área de recursos humanos, o tener divididas también estas áreas de acuerdo a lo que amerita, ¿sí? Entonces, esta división se hace desde el punto de vista funcional, producir, finanzas, compras, ¿sí? Y desde el punto de vista de cómo tipificamos a estos sistemas, tenemos los sistemas de procesamiento operacionales, los sistemas de toma de decisiones, los famosos ERP, que es un sistema integral de una organización, los CRM, que son los sistemas de fidelización con los clientes, por ejemplo. Bueno, y dentro de, después que tenemos ya esta estructura, cómo van a ser esas interrelaciones, el grado de, por ejemplo, en el caso que haya retroalimentación, el grado de autorregulación, si han detectado desvíos, ¿sí? Y identificar el ambiente, o sea, en qué entorno está inmersa esa empresa, ¿sí? Si hay estabilidad, si no hay, cómo es la comunidad, cómo es la economía, la competencia. Bueno, y esto, el identificar cuáles van a ser los límites, ¿sí? O sea, el grado de permeabilidad, ¿sí? Que sea muy permeable o poco permeable. Nosotros, digamos, lo que hemos visto en cuanto a la permeabilidad, ¿se acuerdan que hemos dicho que cuando veíamos la frontera, ¿no? Y ahí veíamos también el tema ese de establecer justamente los límites, ¿no? ¿Qué incorporo, qué no incorporo, cuál es el alcance? Si va a tener excesiva influencia del ambiente o no. Bien, y bueno, identificar los límites que tienen que ver justamente con los objetivos, ¿no? Particulares, que es el control, o sea, hasta dónde voy a abarcar, por eso les decía, cuál va a ser el alcance, ¿no? Y la incidencia también hay que ver cuál es la incidencia del ambiente sobre los sistemas, también. O sea, ¿se acuerdan también que hemos trabajado ese tema de los sistemas en general? Bueno, lo mismo para los sistemas de información, ¿sí? Es decir, que el grado de permeabilidad que tengan, ¿sí? Tener en cuenta el entorno. Bien. ¿Y cuáles serían estas, digamos, características, ¿no? De los sistemas? Determinar cuáles van a ser esas necesidades de información. O sea, ¿a quién la voy a brindar? O sea, ¿cómo la voy a brindar? ¿Y cuándo emitirla? Por eso se habla también de la oportunidad, de la economía, de la información, que tiene que ser oportuna, económica, que tiene que ser, digamos, confiable. Por ejemplo, acá tenemos un sistema de información que tenemos datos de entrada y los procesos, y puede salir directamente, puede darnos un output, una salida, o justamente mejorar, por ejemplo, la eficacia, ¿no? Esto, por ejemplo, es un hipermercado
Entonces, el sistema, ¿qué hace? Ver los datos de caja, los datos de toma, los datos de almacén, las ventas de perecederos, la caducidad, la fecha. Toda esa información, como le digo, que a su vez tomada de bases de datos, clasificada, estos famosos almacenes de datos, data warehouse, y a través que sufren un proceso, ¿sí? Como para que después, digamos, podemos emitir otro tipo de, ¿no es cierto?, una información, como por ejemplo, cuántos pedidos se hicieron, ¿sí? Pero no, ahora hay que ver cómo también le requieren a esa información. Puedo darle la sábana de lo que se vendió en un día o darle la información sumarizada, resumida, ¿sí? No le interesa saber quiénes son los que compraron, sino por ahí el total, ¿no? Entonces, entender cómo es el requerimiento de esa información que piden los niveles, distintos niveles, ¿sí? Bueno, también esto puede generar, obviamente, datos para contabilidad, para la contabilización, datos en cuanto a la situación financiera, ¿no? En cuanto a los pagos, en cuanto a lo que hay que, en cuanto al conocimiento del stock, si hay que hacer compras. Bueno. Y además, si se puede mejorar, justamente la retroalimentación, el feedback de esto es para mejorar ciertos procesos. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de sistemas de información. Y yo tenía una filmina que quería también pasárselas, sobre que yo he tomado algunas cuestiones más. Bien, en cuanto a los tipos de sistemas de información, vamos a ver, hay autores que hacen solamente 4 tipos, ¿sí? Toman el nivel operativo, 3 tipos, perdón, administrativo y estratégico, ¿sí? Yo acá solamente le voy a dar un pantallazo, porque después vamos a tomar cada uno en particular, ¿sí? Los diferentes tipos de sistemas de información. Tenemos, por ejemplo, fíjense que acá está dividido en 4, y a su vez, en forma horizontal y en forma vertical, vamos a tener las áreas funcionales. Es decir, cómo está estructuralmente organizada esa empresa o esa organización. Bien, acá vemos, por ejemplo, tenemos ventas y marketing, manufactura o producción, finanzas, contabilidad, recursos humanos. Entonces, esas 3, finanzas, contabilidad, recursos humanos, en algunos modelos ustedes van a encontrar como administración, ¿no? La gerencia de administración, que son los que, bueno, que se encargan justamente de la parte de administrar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con finanzas, contable, para ver cómo está la situación, digamos, situación económica, ¿no? De la empresa, ¿no? Si está ganando, si está perdiendo. Y además la parte de recursos humanos, que es obviamente importante, porque tiene que ver con la administración del personal, ¿sí? Bien. Entonces, como ven, parte de un nivel operativo que es un nivel más ancho y está en la parte baja de la organización, justamente porque es un área neurálgica, porque es la recolectora de toda la información, donde lo primero que cualquier informático va a desarrollar son para las áreas estas, ¿no? Para el nivel operativo. Un sistema de facturación, un sistema de, no sé, de autorización de órdenes, de ventas, de cualquier tipo de producción, de producir. Entonces son lo que se llaman más bien los niveles operativos o transaccionales. Y en esta área, más que gerentes operativos, podemos llegar a tener supervisores operativos, ¿sí? Bien, ¿qué más quería decir? Bueno, con respecto
al nivel de conocimiento, que son los que van a justamente los trabajadores de este conocimiento y datos, es el área encargada de canalizar toda esta información que recibe de los sistemas operativos para producir justamente sistemas para que ni tanto el nivel administrativo, gerencial, un nivel también llamado nivel medio, y el nivel estratégico puedan tomar decisiones, ¿sí? Bien. Bueno, sí, después voy a pasar una filmina sobre, digamos, creo que amerite ahora hablar un poco más específico, porque después voy a hablar específicamente de cada uno de estas áreas, ¿sí? Y vamos a ver casos también, ¿sí? Bien. Sigamos acá. Después vamos a ver cómo la información puede ser un recurso estratégico, ¿sí? Para la toma justamente de decisiones, ¿no? Que son sistemas que pueden cambiar inclusive las metas, las operaciones, ¿sí? Puede ayudar a tener justamente una ventaja competitiva. Y otras de las cositas que sí puedo hablar un poco más de acá es que el nivel operativo no toma información del ambiente, digamos, que son más bien, toma información más bien dura en base a los programas y a lo que se va introduciendo justamente en los almacenes de datos. Y a medida que vamos avanzando, es cuando se empieza a analizar el ambiente, es decir, por ejemplo, en un nivel estratégico, si bien va a recibir información interna, pero para poder tomar decisiones tienen que mirar lo que pasa. Entonces toma más bien información blanda, ¿no? De lo que está pasando, de la economía, ¿sí? De cómo se está comportando, ¿no es cierto?, la parte política, social. Bueno, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta. Bueno, que serían los tipos: el nivel operativo, el nivel de conocimiento, gerencial y el nivel estratégico. Bien, en el nivel operativo, como ya les dije, responden a rutinas de producción, siguen el flujo de las transacciones, hay carga masiva de datos, énfasis en la validación, escaso poder decisorio, sistemas neurálgicos, generadores de la información para otros sistemas y primera etapa del proceso de la informatización. En síntesis, ¿sí? Bueno, tenemos el de nivel de conocimientos, que son donde van a tener grandes volúmenes de documentos, funciones de ofimática, funciones técnico-creativas, y es el soporte, digamos, del sistema de comunicaciones. Y eso de que son altamente incorporados en toda la organización y no integrados con los otros sistemas, por eso yo creo que sí están integrados justamente, ¿sí? Y como les digo, esto, el libro de Loudon, ¿sí? De Kent, Loudon y Jane, habla de este nivel de conocimiento, pero justamente a ese nivel va a ser, como les decía acá, que controla todo el flujo de información, ¿no? Y eso va a ser soporte del sistema de comunicación. Y para hacer eso, tiene que tomar información de estos sistemas operativos y transaccionales. El sistema de información a nivel gerencial, que son, como les decía, van a agilizar la toma de decisiones, cómo tiene que recibir esa información, concisa, que sea comparable, que sirva para funciones de planificación y control, ¿sí? Y recibe tanto fuentes de datos internas como fuentes de datos externas que son ajenas a la institución. Y por último, el sistema de información de nivel estratégico, que tiene que, justamente es un área de mucha responsabilidad, justamente está a cargo del, digamos, del CEO de la institución, es hacer frente a cambios del entorno, y además de la información interna que pueda recibir, va a recibir mucha información externa, ¿sí?
es el que le va a ayudar a tomar, justamente por eso viene la palabra de estrategia, la estrategia de negocio, ¿sí? Que proviene de estratagos, que era la estrategia, la palabra griega, que tenían los, en la guerra, ¿no? Los que eran, digamos, los, bueno, no va a salir, los que tomaban decisiones en los más altos cargos, para poder, digamos, atacar en una guerra, tenía que tomar esa estrategia. De ahí es que provienen de un sistema, se habla de estrategia. Bueno, y algunos sistemas, ejemplos, tenemos el seguimiento de transaccional, que es de pedidos de producción, una agenda, un sistema, un análisis de costos, que son sistemas de toma más bien de decisiones, igual de control de presupuesto, pronóstico de ventas, son todos simuladores, ¿no? Son todos tipos de sistemas para toma de decisiones. Lo que generalmente por ahí tomo en un parcial, yo digo, tomo un área de producción, y yo puedo preguntarle, a ver, para el área de producción, ¿qué sistema harían a nivel operativo? ¿Cuál harían a nivel gerencial y cuál al nivel estratégico? Siempre en una misma área, ¿cuál sería el sistema que tendrían que desarrollar para cada uno de estos niveles? O sea, pensar un poquito, ¿sí?, para trabajar esto. Bien. Bueno, por ejemplo, acá tenemos ya divididos en áreas de departamento, ¿sí? El sistema de información para el departamento de contaduría está en el departamento de contaduría, el de venta va a estar obviamente en el departamento de ventas, y en el almacén, para conocer el stock, en el departamento de almacén, ¿sí? Todos estos sistemas, ¿no?, se relacionan, ¿sí? Hay un sistema de información de operaciones de venta, por ejemplo, lo que les decía. Entonces, si yo tengo que este sistema de información de operaciones va a afectar a toda esta área, tanto, a ver, para poder vender, necesito saber lo que hay en el almacén, si hay en stock. Ventas, va a ser de acuerdo si hay stock. Y lo que vende tiene que saber contable para poder hacer las registraciones correspondientes. Bueno, entonces vemos que en 3 departamentos. Bueno, igual en el proceso de compra, también, ¿sí?, se parte, por ejemplo, de ver qué es lo que hay en stock, ¿sí?, y de acuerdo a eso, y qué es lo que tengo que producir, cuánto tengo que producir, que a veces, para eso hicimos, por ejemplo, la planificación, el presupuesto, lo que hicimos en el parcial, ¿no? Planificamos, ahora que se venda todo, no sabemos, ¿sí? Pero, digamos, eso va a depender después de qué estrategia ha usado el directivo para decidir que se fabrique tanto, ¿no?, de productos, el pronóstico que hizo de acuerdo a qué lo hizo. Y puede haber, obviamente, errores. Por eso después hay que hacer lo que se llama los controles, ¿sí?, para ver si hubo desvío, ¿sí?, si se llegó a un punto, digamos, donde la oferta y la demanda llegaron a un punto de cruce, ¿no?, un punto de equilibrio. Y bueno, todo eso se hace obviamente por el control. Bueno, yo hasta acá después iba a pasar otras filminas, no sé si, pero ya son las 5. Si era sobre el rol, me pasaba un poquito, me pasé explicando y tenía una filmina hablando, tenía una filmina bastante linda, que la voy a hablar un poquito, lo vamos a hablar el lunes, sobre el rol, ¿sí?, que me gustaría ver un poquito más, y ahí, dentro de esta clasificación, tendríamos que ver, bueno, yo lo podría ir subiendo, hablar un poquito más de, sí, estaba mirando, ¿no?, la relación, la parte de la inteligencia artificial, la resistencia al cambio, bueno, eso ya un poco hablé, los retos, también un poco hablé,
Diría que habría, hay una parte, sí que es de inteligencia que no la tengo acá, pero bueno, un poquito más de cada uno. Yo creo que ahora se los voy a subir para que lo podamos tener. Vamos a subir este. Si me deja subirlo aquí, si no lo voy a tener que... Lo tengo abierto, el rol de los sistemas. Concurso de sistemas de información, esto acá lo tengo. Bueno, no sé si con esto quieren hacerme alguna pregunta. Estoy tratando de subir un material más para que puedan, lo vamos a tener ya lo mismo, o sea, qué pasará el lunes, por las dudas, lo vamos subiendo. ¿Qué pasará el lunes? ¿Qué dicen, chicos? Estamos mal, ¿no? Con la universidad, ¿no? Con el tema esto del problema que tenemos con falta de financiamiento. No es que se quiera hacer paro por hacer paros. Perdón. A ver, ahí estoy subiendo. Ahí estoy con el aire. Espero que no se me hayan dormido. Bueno, vamos a ver unos casos de estudio en la clase que viene. Yo les voy a llevar material para que lo discutamos en clase. Sí, está subiendo la página. Sí, lo vamos a ver un poquito después porque acá habla el rol, y un poco lo que se hable, perdón. Esto es de los niveles y en todo caso lo que se hace es planificar, ¿sí? Y obviamente dirigir, controlar todos estos sistemas. De esto es un poco lo que vimos, cómo se interrelacionan, tanto producción, control, digamos, si voy a tener que hacer, digamos, todos los sistemas de información, ¿sí? Tienen que primero organizarse, ¿sí? Después, obviamente, planificar o organizarlo, dirigirlo, controlarlo. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de lo que es el ERP, el ERP, a nivel de conocimientos, un poco lo que dije, pero sí, estas fueron las últimas filminas y me di cuenta que no las subí todavía a la plataforma. Hacer cambios, algunos ejemplos, la integración, cómo se integran, la evolución con el tiempo. Sí, me quería hablar un poco también del cambio que hubo con la revolución industrial, pero bueno, mucho para hablar ahí de esto. Y acá un poquito de historia, necesidad de los sistemas de Business Intelligence, que es lo que yo le decía, hoy en día se habla justamente de la inteligencia en los negocios. ¿Qué es la inteligencia en el negocio? Bueno, un poco se habla de la naturaleza. Y acá he puesto un caso práctico de lo que era en el PS, por ejemplo, cuando se creó un sistema para toma de decisiones. Cuando lo paso del PDF es como que se daña un poco el archivo. Acá está la arquitectura del sistema Business Intelligence. En este caso, bueno,
y se habla de la arquitectura del Data Warehouse para entender un poquito. Yo estuve hablando, pero no vimos qué es un Data Warehouse, cómo, digamos, absorbe esa información. Bueno, dejamos hasta acá, chicos, que tengo los cambios. Bueno, y acá un poquito más y el nuevo reto de la inteligencia artificial, que le decías. La empresa, hoy se habla de empresa inteligente, que lo vamos a hablar un poco en la clase que viene. De todos modos, ya, digamos, este material lo tengo subido acá. Si queremos, bueno, y a ver un poquito de estrategia. No, estos tenemos para entretenerlos en la clase que viene. Bueno, chicos, los abandono. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, ok. Bueno, sigan avanzando con ya tendríamos que estar terminando la semana que viene el práctico de cursograma, y vamos a hacer unas prácticas de sistemas de información, y más que todo conceptual es esta unidad, y bueno, porque ustedes todavía no tienen, no, o sea, no han tenido ni análisis ni diseño, pero o sea, no vamos a diseñar sistemas de información, pero sí entender conceptualmente las características, cómo se debe hacer, qué sistema se debería hacer para diferentes áreas, etc. ¿Sí? Bueno, que tengan una linda tarde, chicos. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Yo seguro que voy a ir, si tengo reunión de comisión de Hacienda, así que me voy a encontrar en la universidad. Así que para que tengamos clases, ¿sí? Bien. Cualquier cosa, novedad, yo les aviso. Así es, chicos. Así que, bueno, que estén los saludos a todos. No sé si no tengo la cámara. Estoy en el proceso de corrección de parciales, ¿no? Así que ténganme paciencia, porque tengo 140 parciales por un lado, 60 por otro lado, ustedes que son menos, pero bueno, es la época de examen. Que estén bien, chicos. Hasta luego. You are currently the only person in this conference.